Sí. Los ayudantes. Compañeros de la prensa, vamos a iniciar con la conferencia de prensa. En estos momentos están con nosotros los ayunantes, hombres y mujeres, que hoy, 23 de enero, vamos a instalar el ayuno colectivo. También está aquí presente la Comisión Política de la UNORCA y la Vía Campesina. Entonces vamos a iniciar con la conferencia de prensa, dándole la palabra a nuestro coordinador ejecutivo nacional, el ingeniero Olegario Carrillo Mesa. Adelante, Olegario. Agradecemos a todos los medios de comunicación esta excelente atención que nos están dispensando. Hoy, 23 de enero, iniciaremos una etapa de lucha contra la siembra de maíz transgénico en nuestro país, consistente de inicio en un ayuno colectivo en este lugar del Ángel de la Independencia. Aquí nos plantaremos en este simbólico lugar un grupo de dirigentes nacionales de nuestra organización, así como dirigentes estatales procedentes de más de 20 estados de la República. Queremos hacer del conocimiento público al gobierno federal, al pueblo de México. Hemos analizado la experiencia de casi 2 décadas del cultivo de maíz transgénico en otros países y no hay ni una sola razón tecnológica, económica ni ética en beneficio de la población mexicana y la mayoría de los productores del campo que justifique la autorización de la siembra comercial de maíz transgénico, como pretenden las empresas Monsanto y Pioneer, en al menos 1 millón de hectáreas en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, en el norte de México. En cambio, los peligros para la salud humana, la biodiversidad, la cultura y la soberanía del país son inmensos. Las corporaciones transnacionales buscan desaforadamente incrementar sus ganancias mediante el saqueo de los recursos naturales y aún a costa de la salud de las personas, incurriendo no pocas veces en actos criminales y de corrupción, particularmente las empresas dedicadas a la producción e industrialización de insumos y de alimentos. Fue inaudita la vileza con que la administración federal, en manos del gobierno que se fue el 1 de diciembre, pisoteó los intereses de los consumidores, el patrimonio, y puso en riesgo el patrimonio agrogenético. Y todo esto en complicidad con las empresas multinacionales que se han venido adueñando de la producción agroalimentaria de México. En contra de la demanda de respetar el principio de precaución y a pesar de los llamados a proteger la biodiversidad lanzados por científicos, académicos y organizaciones sociales y civiles durante el sexenio que recién finalizó el Ejecutivo Federal a través de Semarnat y Zagarpa. Y ellos permitieron las primeras siembras de maíz transgénico a cielo abierto, sin importarles que México es centro de origen. Sumada, además, las licencias para cultivo experimental de maíz transgénico, 162, y las de siembra piloto ya van al menos 177 permisos en campo abierto. Durante el año pasado, el gobierno federal entregó 15 autorizaciones a Monsanto
y a otras empresas extranjeras para realizar siembras pilotos. Fase posterior a la experimental y previa a la comercial de maíz transgénico en territorio nacional, con el grave riesgo de que los transgenes contaminen a las variedades criollas y nativas de esta gramínea, pues no hay barreras para el viento y los insectos que intervienen en la polinización. Además, el maíz se mezclará en el transporte y el almacenamiento y finalmente toda la cosecha estará contaminada. El 7 de septiembre, la empresa Semillas y Agroproductos Monsanto presentó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, las solicitudes de cultivo comercial para las variedades de maíz transgénico MON 89034-3 y MON 88-017-3 y MON 00603.6 para 77,000 hectáreas en 10 municipios de Sinaloa. En Tamaulipas, el 20 de septiembre fueron admitidas las solicitudes de maíz transgénico de la empresa Pioneer Hybrid International DuPont para las variedades DAS 015507-2, DAS 0157-1 y MON 00603-6 y MON 00603-7 en 351,284 hectáreas de 7 municipios. El 28 de septiembre, Dow Agrociencias solicitó 40,000 hectáreas más en la misma entidad para la variedad transgénica de maíz DAS-01507-1. Las solicitudes se encuentran en análisis en el SENASICA, pero toda la información técnica de las fases anteriores ha sido manejada como secreto corporativo, sin cotejo independiente y manteniendo en reserva la ubicación de los predios de experimentación. Monsanto presionó y cabildeó para obtener los permisos antes del cambio de administración federal, pero la presión social logró impedirlo. Si el nuevo gobierno aprueba estas solicitudes, en poco tiempo ocurrirá en el mundo la primera contaminación masiva del centro de origen de un importante pilar de la alimentación planetaria. Es decir, estaremos en presencia de un crimen contra la humanidad. Tal hecho ominoso ocurriría cuando México se define por su condición de país dependiente con 45% de importación de alimentos, sobre todo de Estados Unidos, con su infraestructura agrícola devastada y el campo descapitalizado, con más de la mitad de la población total en pobreza y con 28 millones de hambrientos. Todo ello producto de políticas agropecuarias de libre mercado que benefician principalmente a una minoría de grandes productores y a las empresas transnacionales. Otorgar los permisos para la siembra comercial de maíz transgénico sería un atentado contra el derecho constitucional a la alimentación. Reduciría todavía más las posibilidades de que la mayoría de la población pueda acceder a comida sana, suficiente y de calidad, y sería el tiro de gracia a la soberanía alimentaria de los mexicanos. La clave para incrementar la producción del campo, reducir la pobreza y acabar con el hambre no está en los transgénicos. Se trata de una tecnología extremadamente costosa que no incrementa los rendimientos, causa mayor dependencia y no cuenta con ventajas para enfrentar el reto del cambio climático y sus efectos de helada y sequías. Además, la crisis agroalimentaria de México no es un problema tecnológico, sino de modelo económico, y el hambre no es producto de la escasez, sino de falta de ingresos para acceder a los alimentos. En el país
Hay más de 60 razas nativas y miles de variedades de maíz que, lejos de implicar riesgo alguno, portan importantes virtudes, fruto de la selección y adaptación por más de 7,000 años, inducidas por el trabajo de los pueblos originarios. Existen incluso variedades con mayor rendimiento que las manipuladas por Monsanto. La imposición de los engendros de la transnacional significaría el fin de esta riqueza y la pérdida de la tradición ancestral de la milpa como sistema sustentable de producción y símbolo de la herencia cultural mesoamericana. El maíz es el principal alimento del pueblo de México. De él proviene el 39% de las proteínas y el 53% de las calorías necesarias para la vida. El consumo de maíz por habitante se encuentra entre los más altos del mundo. Los mexicanos consumimos de forma directa entre 115 y 150 kilogramos de maíz por persona al año. El maíz que proviene de Sinaloa y Tamaulipas se distribuye entre las principales ciudades para la producción de tortillas a partir de la masa o harina de maíz. La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, en su estudio sobre los efectos del maíz transgénico en México, recomendó al gobierno mexicano realizar investigaciones específicas sobre los efectos en la salud que podría tener un consumo tan alto y cotidiano de maíz transgénico. La población mexicana tiene el derecho a no correr ese riesgo. No queremos tortillas transgénicas. No se debe desdeñar el riesgo para la salud humana reflejado en un estudio realizado por la Universidad de Caen, Francia, donde investigadores demostraron que mamíferos de laboratorio alimentados con la semilla de Monsanto desarrollaron tumores de varios centímetros, en lo que constituye la prueba científica más contundente de los peligros asociados a los alimentos manipulados genéticamente. La variedad de maíz transgénico usada en este experimento fue MON 603 de Monsanto, la que ahora solicitan sembrar de manera comercial en México. Por todo ello, exigimos al gobierno la prohibición definitiva de todo tipo de cultivo de maíz transgénico en nuestro país y, por lo tanto, una respuesta negativa a las solicitudes de permisos para siembra comercial de maíz transgénico, que se revoquen los permisos de siembra experimental y piloto de maíz transgénico hasta ahora autorizadas y se declare a México país libre de maíz transgénico. Los intereses de Monsanto y demás transnacionales no son los intereses de la nación. Rechazamos que el Estado sacrifique a la población consumidora y a los campesinos y pequeños productores para apoyar a las empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas y agrotóxicos. Somos los campesinos y no las transnacionales quienes alimentamos a la población. Demandamos también la cancelación de los permisos de siembra comercial de soya transgénica que atentan contra la agricultura campesina y los apicultores. Nuestra lucha va encaminada a lograr finalmente la derogación de la nueva Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que fue en 2007, y de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados en el 2005. Y eso abrió las puertas a la invasión transgénica. En ese sentido, estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones, activistas, personajes de la cultura y de la vida pública, así como a toda persona preocupada a sumarse a las demandas planteadas, porque solo con la participación de la sociedad organizada podrá detenerse
este atropello. No al maíz transgénico, fuera Monsanto. UNORCA, vía campesina, en pie de lucha. ¡Viva la UNORCA, cabrones! ¡Viva! ¡Viva la UNORCA! Bien, esto era este documento, es el que habíamos preparado para presentarlo a ustedes, los medios de comunicación. Si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión que no hayamos dado a conocer, con toda confianza, estamos a sus órdenes. De Green TV, Fernando Vargas, ¿cuánto tiempo planean estar aquí? Es indefinido, compañero. Sí, son desayunos colectivos, en eso sí tenemos. Ayunos. Son ayunos. Son ayunos colectivos. Es que yo creo que ya me está dando. Son ayunos colectivos. Y en honor a la verdad, a nosotros nunca nos gusta andar con evasivas. Cada 24 horas se estarán relevando los partidos. ¿Ya se acercaron con Martínez, el secretario de... No, todavía no. Por eso desde aquí estamos exhortando a los que acaban de llegar que tomen nota de esto que les heredó la administración que salió el 1 de diciembre. Pues ahorita se va a dar a conocer la lista de los compañeros que van a entrar en ayuno. Vamos. Fíjate que tenía muchas ganas de contestar esa pregunta, Sí, compañero. aquí va a estar. Sí, ya me había dicho. Vamos a estar aquí permanentemente, ya lo dijo Olegario. El día estamos convocando para el día 31 de enero a realizar desde este lugar una marcha al Zócalo, una marcha nacional. Las organizaciones de la UNORCA, de la Vía Campesina y otras organizaciones estamos acordando esta ruta. Una marcha nacional donde tenga como centro nuestra exigencia, prohibición del maíz transgénico, derogación de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y derogación de la ley de semillas. Decirles que somos nosotros, los campesinos, las campesinas de este país, los que podemos ser garantes para superar el hambre en el país, que somos garantes por el tipo de agricultura que practicamos, también para enfriar el planeta, para retener los excedentes que provocan esta crisis climática. Mientras no haya un cambio en estas políticas neoliberales, mientras no haya una actitud del Estado mexicano, una actitud de detenerse en esto que ha sido de desmantelar todos nuestros derechos, mientras no haya una actitud, el hambre en el país no se superará. Eso es puro llamada política. El hambre en el país solo se superará en la medida que la agricultura campesina sustentable, agroecológica, tenga un marco de políticas, un marco de recursos que la fomenten. Solo será posible superar el hambre en este país cuando se decida sacar la agricultura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando haya una decisión de detener la ruta empresarial de máxima ganancia, de mucha ganancia, cuando haya una decisión de detener y de sacudirse la hegemonía de las transnacionales que estamos viendo en este país, son finalmente las que están marcando el camino y la ruta. Somos nosotros capaces de producir los alimentos que el pueblo mexicano requiere en la cantidad y de la calidad que se requiere, pero necesitamos otras políticas y por eso vamos a estar aquí.
Vamos a estar aquí permanentemente. Primero, hasta que se haga caso. No venimos a negociar, venimos a exigir y a demandar prohibición del maíz transgénico. Prohibición del maíz transgénico y un debate público, que todos los consumidores conozcan todos los riesgos y las implicaciones que trae consigo el consumo de maíz transgénico. Y más grave, porque nosotros somos como mexicanos fuertes consumidores de maíz. Y más grave porque el maíz transgénico trae consigo también un paquete de agrotóxicos que ya en varias regiones del país ha estado generando daños a la salud. Entonces, aquí estaremos, todos los días estaremos preparando un informe sobre cómo van las cosas, sobre cómo estamos viendo más este peligro que representa el maíz transgénico. Con la salud y el hambre no se negocia. Bueno, nada más un comentario. No estamos de acuerdo, lo que dijo el secretario de Medio Ambiente, de que es un asunto que se debe de abordar desde el aspecto científico. Alrededor del maíz hay todo un proceso cultural, social, también de carácter económico. Y no puede ser que únicamente los científicos sean los que tengan que decidir si se siembra o no se siembra, porque así lo declaró, que está en manos de una comisión de científicos. Aquí lo que decía Alberto es bien claro, necesitamos un debate amplio donde se incruste a los sectores de la sociedad, de los consumidores, de los indígenas, de los campesinos, porque alrededor del maíz no es una cuestión netamente científica, es una cuestión de carácter cultural, ancestral, que tiene una raíz bastante profunda en el pueblo mexicano. Entonces no es posible aceptar que un grupo de científicos sean los que tengan que decidir si se siembra o no se siembra. Eso lo rechazamos tajantemente. Sobre todo si son empleados de esta transnacional.